Seguimos adelante nuestro particular recorrido dentro de este Álava tierra de clanes, Como decíamos, bueno, pues vamos recorriendo los diferentes apellidos importantes que han gobernado de alguna manera nuestro territorio, nuestro Juego de Tronos particular, que lo estamos haciendo con Isma García, nuestro arqueólogo de Guardia. Muy buenas, Hola, Isma. ¿qué tal, John? A ver, ya hemos hecho los grandes apellidos, siempre lo contamos, los Guevara, los Ayala, los Álava incluso. Los Mendoza. Los Mendoza. Hemos recorrido esos grandes apellidos, nos hemos ido a un escalafón un poquito más bajo y ya nos indicabas el mes pasado que nos íbamos a meter en terreno pantanos, porque nos vamos a ir a Treviño. De hecho, está muy de actualidad ahora, se ha creado una mesa de negociación con Treviño Arabadá de nuevo. Ajá. Y nos vamos a ir a Treviño. Eso es. Entre comillas, ¿por qué Treviño no es Álava o si Treviño alguna vez fue Álava? Bueno, en realidad nosotros venimos aquí a hablar de un linaje, que es el linaje Manrique. Los Manrique. Exactamente. Que no es un escalafón más abajo. Diría que es un escalafón todavía más arriba que los Mendoza, los Guevara. Lo que sucede es que este linaje, su proyección fundamental es extraalavesa. Donde se mueven es sobre todo fuera de Álava y principalmente en Burgos, que es de donde ellos proceden. Pero claro, tienen esa radical importancia con respecto a nuestro territorio, en nuestro particular Juego de Tronos, por el condado de Treviño, porque, claro... Esa islita. Claro, los Manrique fueron los condes de Treviño. Y entonces, en pocas palabras, esto es muy difícil de despachar, pero podemos intentarlo, ¿no? Porque si hoy día Treviño no es Álava, tiene mucho que ver con la suerte o lo que decidieron las gentes de este linaje, de este clan del que vamos a hablar. Verás, allá por el siglo XII, XIII, los reyes se pusieron ahí a fundar villas. Se funda Vitoria, se funda Agurain, Salvatierra, se funda Treviño, se fundan muchas ciudades, villas, ¿no? Estas villas los reyes les conceden múltiples libertades y territorios, ¿vale? Al final Treviño, pensémoslo, Treviño no es más que el alfoz, el terreno que le concedió los reyes a la villa de Treviño. Ese es un poco su origen, cuando se creó la villa de Treviño. Bueno, pues llegado el siglo XIV, los reyes, que recibieron una importante colaboración por parte de la nobleza en sus disputas internas en Castilla, pues tuvieron que pagar a estos nobles haciéndoles favores y mercedes. Y entre esas mercedes se contaba la cesión de ciertos territorios que habían pertenecido al realengo y se ceden, vamos a decir que se privatizan, se señoralizan, se les da a los señores. Este fue el caso en el año 1300 de la Puebla de Arganzón, que se les dio al linaje a Sancho Sánchez de Velasco, a los Velasco, y en los años 60 de ese siglo XIV, en torno al 1360 y pico, Enrique II tiene que ceder Treviño y todo su alfoz a Pedro Manrique, que era el adelantado mayor de Castilla, un poco en pago de sus favores. Y es a partir de este momento que el territorio pasa de ser de realengo, Treviño pasa de ser de realengo a depender de este señor Pedro Manrique. En el año 1463, a finales del siglo XV, Álava está conformándose y territorios que hasta ese momento no pertenecían a Álava, como la Ribera Alavesa o como la Montaña Alavesa, se fueron añadiendo a lo que es hoy concebimos como la provincia, digamos que fueron territorialmente abrazando a lo que era el condado, rodeándolo, y en 1486 se produce también la unión de La Guardia a Álava. De tal forma que quedó ese islote señorializado, o sea, decir que es el de el condado de Treviño. Los condes de Treviño nunca quisieron que sus siervos, vamos a decir, la gente de su condado, se uniese a las hermandades de Álava. Y es al no unirse a las hermandades de Álava que pues Treviño ha quedado como un islote como lo conocemos hoy. Y es por eso, insistimos, que se ha quedado así Treviño conocido. La cuestión de Treviño, nos metemos en la historia. Porque si bien decías que está a la misma altura que los Mendoza, que los Ayala, pero es que no vienen de Álava. Claro. Es que nos tenemos que ir para Burgos. Exactamente. Tenemos que irnos para Burgos. En realidad, la familia, el clan de los Manrique es una rama, por así decir, del linaje de los Lara. Es decir, bueno, de hecho, el apellido, si lo dijésemos
completo normalmente es Manrique de Lara, señalando un poco esa procedencia que es burgalesa, ¿no? El origen del linaje hay que buscarlo en el siglo XI de los Lara, me refiero principalmente. Tiene un triple foco territorial en la zona de la Bureba, en la zona de las Merindades, en la zona de la Sierra de la Demanda, que es de donde son los apellidos, vamos a decir, en la prehistoria de este linaje, los Lara proceden de los Salvadores, de los Alfonso, de los Álvarez, que son los que dominan en todos estos territorios. Pero, ¿de dónde cogen el nombre los Lara? Pues cuando fueron tenentes de un castillo, el castillo de Lara. Fue en el momento en que los miembros de este linaje se empezaron a enfocar en este lugar tan importante para ellos, que era territorio prácticamente de frontera con el mundo musulmán, porque constantemente había combates, idas y venidas, racias, etcétera. Cuando ellos fueron tenentes de Lara, adoptaron ese topónimo, el del lugar de Lara, como su propio apellido. Lo que veníamos contando, ¿no?, con los otros linajes también, que depende el territorio en el que se ubiquen. Exacto. El territorio que dominen, de ahí el nombre del apellido. Exacto. Como curiosidad decir que la etimología que se atribuye a Lara, pues Lar significa, algunos dan una interpretación que viene del celta, en el que Lar significa tierra o llanura, y hay otra interpretación que habla de una raíz latina para esta denominación, que sería de lar, laris, que significa hogar, ¿no? Que significa hogar, que quizás tiene más sentido por lo que luego vamos a ver en relación con el escudo. Y por último, hacer un pequeño recordatorio al hablar de esta raíz común de los Manrique, que era la de los Lara, y hacer mención de Pedro González de Lara, que aun no siendo el primero fundador del linaje, es sin duda allá por la segunda mitad del siglo XI el que le dio más raigambre, ¿no? Más fama. Esto tuvo que ver con con una guerra civil que hubo en Castilla, y este señor acertó a aliarse con el bando que al final se llevó el gato al agua y ganó esta guerra civil, salió con la reina Urraca. Al final el nombre de los vencedores es el que... Efectivamente, salió con la reina Urraca, y algunas leyendas dicen que incluso tuvo sus más y sus menos con Urraca, y tuvieron un hijo bastardo, se dice, y algunos genealogistas hablan de que Fernando Pérez de Hurtado fue ese hijo bastardo. Recordemos, para los que no se hayan visto o escuchado el podcast en relación a los Hurtado, que Fernando Pérez de Hurtado fue el padre de Leonor de Hurtado, que fue la primera señora de la Torre de Mar, Ciudad, etcétera, etcétera, y de un linaje también bastante importante en Álava, como fue el de los propios Hurtado. ¿Cómo te gusta la crónica rosa? Madre mía, vamos indagando también dentro de los linajes, vamos marcando esa crónica rosa indudablemente. ¿En qué momento pasan de ser Lara a ser Manrique? Si siguiésemos toda la genealogía, que no la vamos a hacer porque es demasiado larga, pero por resumir, ahí a mediados del siglo XII tenemos a un Pedro de Lara que tiene un hijo que van a llamar Manrique Pérez de Lara. Este es el primer Manrique. Manrique empieza siendo un nombre, no un apellido, ¿no? Manrique Pérez de Lara. Este fue alférez real de Alfonso VII y, como digo, pues vivió en la segunda mitad del siglo XI. ¿De dónde viene la denominación de Manrique? Pues verás, resulta que su madre venía allende los Pirineos, venía de Francia, de más allá, ¿no? Ella era Eva de Rochechouart, que esto es un castillo, una región que está dentro de lo que es la zona de Aquitania, al norte de Aquitania. Qué chulo es esa zona. Pues el padre de esta señora era Aymeric, vizconde de Rochechouart, y entonces de Aymeric, del nombre de este abuelo, es que esta madre decidió bautizar a su hijo como Manrique, más que nada que Manrique los genealogistas entienden que es como una castellanización de este nombre, vamos a decir, de origen francés o de origen incluso germánico, habría que hablar. De ahí vienen los Manrique. Vale. Y a partir de ese momento todos adoptan esa denominación de Manrique. Claro, como este es un poco el que funda esta rama, pues todos sus sucesores adoptan el Manrique como
utilizó un apellido como forma de rendir homenaje y identificarse con unas raíces y pues al final también es una forma, es un símbolo como puede ser el escudo. Sí, empezar a crear ese linaje, vamos a decir, a través de ese Manrique. Hablando del escudo, ya me lo has contado, pero me llama muchísimo la atención. Hay dos colores predominantes. Por un lado es el color oro. Y el rojo. Sí. El rojo sangre. Esto entiendo muy batalladores estos Manrique. Bueno, fue un poco el color que escogieron para distinguirse como rama y como linaje de los Lara. Porque verás, la simbología del linaje de Lara es un fondo blanco con dos calderos situados uno encima de otro, ¿de acuerdo? Dos grandes calderos. Y estos calderos jaquelados en oro, dicen los genealogistas. Jaquelados se refieren como con una especie de dibujo que hace como un ajedrezado con casillas negras, y las blancas, en vez de ser blancas, son oro. A eso se refiere con jaquelado en oro. Bueno, pues lo único que cambian los Manrique para distinguirse de la rama de la que vienen, de los Lara, es que en vez de utilizar un fondo blanco, utilizan un fondo rojo, sangre, como bien dices, que bueno, pues no sé exactamente qué connotaciones podría tener ese rojo sangre. Lo que sí que comentan también los heraldistas es que los calderos es un símbolo que suele tener... me recuerda a la brujería. Bueno, un poco sí, porque al final un caldero es para hacer una especie de poción o algo, o simplemente... Que yo me estoy yendo a Zugarramurdi directamente. Claro. Sí, a ver, porque al final esos calderos medievales los hemos acabado relacionando tanto con las brujas, pero a ver, es un utensilio muy medieval. Es un utensilio muy medieval, eminentemente medieval. Y lo que nos remite es a la idea de la comida, de las viandas, del cocinar, del alimento, ¿no? Y entonces dicen que esta simbología procede o que viene a significar que es un linaje rico que es capaz de alimentar a toda su progenie y a todas sus mesnadas sin mucho problema, y que los calderos lo que vienen a significar es una simbología de la riqueza. Y habría que mencionar, no me gustaría dejarlo de hacerlo, que cuando hemos hablado de los Gauna, también, que hablamos, dedicamos un capítulo a los Gauna. El escudo de los Gauna también son dos calderos. Es verdad. Lo que pasa es que el fondo en este caso no es ni rojo ni blanco, sino azul. Pero sospecho, aunque no he conseguido en esta investigación encontrar la conexión, sospecho que el hecho de que compartan esta simbología con los Lara y con los Manrique hace que probablemente los Gauna, en algún momento de su prehistoria como linaje, tuvo que tener alguna relación con casamientos por ahí. Sí, seguramente sí. Tiene que haber esos casamientos más que nada por ese escudo. Sí que llama la atención, uno fondo blanco, otro fondo azul, otro fondo rojo. Esto marca también, luego hablaremos de las filias y las fobias, pero seguro que los Manrique estaban de la mano de los Gauna y de la mano de los Lara en las batallas. Luego contaremos a quién tenían en contra. Hablabas del Manrique ya no solo como apellido, sino que comenzó siendo un nombre. Eso es. ¿Qué otros nombres nos encontramos en esta sucesión del clan? ¿Y hasta qué punto han trascendido? Ya venimos contando también en los últimos meses que es muy complicado el tirar del hilo, el encontrar historia, porque no está datada, porque no está escrita. No, a ver, hay cosas escritas, pero por un lado son muchas, responden a cronistas de muchas épocas, que tienen una fiabilidad distinta en cada caso, y entonces digamos que no hay grandes monografías sobre estos linajes. Incluso quiero pensar que algunos cronistas de época, cuando se encontraban con esos agujeros históricos, los terminaban rellenando. Sí. Aquí es donde aparece normalmente pues siempre alguna típica leyenda, algún tipo... Sí, esto era muy habitual, porque sobre todo en el siglo XVI, en el siglo XV, hay que justificar los orígenes de los linajes de aquella época, hay que desempolvar los viejos libros de historia, y esos libros de historia a veces tienen lagunas muy importantes, pero claro, no vamos a dejar vacío esta parte de la historia de este linaje tan importante, pues lo rellenamos. En el caso de los Manrique, al ser un linaje, digamos, que ha sido tan importante en Castilla,
esta historia, digamos, con respecto a otros está mejor conocida, algo mejor conocida. Tampoco vamos a echar aquí las campanas al vuelo, ¿verdad? Entonces, Manrique Pérez de Lara, que fue el primer Manrique, que como ves se llama Manrique, no se apellida Manrique, sino que se llama Manrique, que vivió a mediados del siglo XII, se casó con Ermesenda de Narbona, es decir, se casó con una señora que también venía de más allá de los Pirineos, Francia. y tuvieron a Pedro Manrique de Lara, que casó con Sancha, infanta de Navarra, hija del rey de Pamplona, García Ramírez. Lo que no se está hablando de una vinculación de la familia con Navarra y con el reino de Navarra, que recordemos que en aquella época el reino de Navarra era independiente, una cosa era Navarra, otra cosa era Castilla, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si siguiésemos la genealogía, luego viene Rodrigo Pérez de Manrique, otro Pedro Rodríguez de Manrique. Entonces, desde el siglo XII, siguiendo 7 generaciones, nos plantamos en el siglo XIV con un Pedro Manrique y Leiva, que nos interesa, insisto que estamos en el siglo XIV, porque va a ser el primer señor de Treviño. Esta va a ser la primera relación directa de este linaje con Treviño. Y no va a ser conde de Treviño, sino señor de Treviño. Esto es importante. Y como comentaba antes, este territorio, este señorío, lo consiguió este importante noble, pues por haber ayudado al rey Enrique II en la guerra civil que tuvo que mantener con su hermanastro Pedro I el Cruel. Y al aliarse con el bando que ganó, pues al final, y al recibir estas mercedes, pues la recibió para él y para todos sus descendientes. Pero páramelo ahí, que vamos a entrar en eso, en las batallas, en las luchas de mandos, en los títulos que llegaron a tener los Manrique. Y es que, como venimos diciendo, fueron importantes en esa lucha de mandos. En la lucha de bandos tuvieron un papel fundamental en nuestro territorio, es cuando más intervinieron, entre finales del siglo XIV y a lo largo y sobre todo durante todo el siglo XV. Este linaje prácticamente tuvo en propiedad casi patrimonializado un cargo a nivel de reino, vamos a decir, que era el del adelantado mayor de Castilla. Todos los miembros primogénitos y principales del linaje, de padres a hijos, se fueron pasando prácticamente el título, y eso que el título no era patrimonio de un linaje, lo concedían los reyes, pero los reyes les debían tanto a estos señores que no dudaban en insistir en permitirles, digamos, este privilegio. El ser adelantado de Castilla prácticamente lo que significaba es ser virrey de Castilla. Es decir, el adelantado era como el rey, tenía sus mismos poderes cuando el rey no estaba. Si el adelantado estaba por Álava, mientras el rey estaba haciendo sus guerras en el sur de la península, supongamos, pues el adelantado podía hacer como si fuese el rey. Te puedes hacer el cargo del poder que tenían estos señores. Entonces este era el cargo que tenían los señores de Manrique, señores también de Treviño. En el siglo XV siguieron escalando, vamos a decir, subiendo en el escalafón, y los reyes, concretamente Juan II, hacia mediados del siglo XV, les concedió el título de condes. A partir de ese momento son condes de Treviño, y es, obviamente, desde que eso es son condes de Treviño, pues esto es condado de Treviño. Claro. Vale. Entonces, el primer conde efectivamente, el primer conde de Treviño fue Diego Gómez de Manrique, que murió en 1458 y se enterró en el monasterio de Valvanera. Y el segundo fue Pedro Manrique, que hizo grandes servicios a los reyes católicos y que fue el que más estuvo embarrado en la lucha de bandos. Me suena a poeta el nombre, ya te lo digo. Hombre, claro, porque Pedro Manrique fue también un famoso poeta, pero no confundir con este. Claro, Pedro Manrique hay otros. Peleaba, varios. No escribía. Efectivamente. Bueno, a ver, era bastante habitual que los que peleaban fueran los que escribiesen. En la Edad Media esto era bastante, los cronistas de la época, habitual. El que estaba en la batalla. En la lucha de bandos, vamos a decir, en territorio vasco y alavés, el linaje de los Manrique son un poco ovni.
Es decir, vienen de fuera, son un poco paracaidista. Su guerra no está tanto aquí porque su enfrentamiento está con los Velasco, que es otro gran linaje a nivel de Castilla, que son los Velasco y los Manrique los que no pueden ni verse. Lo que sucede es que el escenario preferido y por excelencia y por la coyuntura política donde se las vieron y se las tuvieron estos dos grandes linajes que se lo podían haber tenido en otra parte de Castilla, pero se las tuvieron en Álava, en Vizcaya y en Guipúzcoa. Y entonces por eso vemos aparecer constantemente a los Velasco, de los cuales hablaremos en un futuro, que es un linaje también burgalés de la zona de Merindades, enfrentados con los Manrique. Y en estas escaramuzas, hay una que podríamos destacar que terminó con la famosa batalla de Munguía en 1471, en la que fueron derrotados las tropas de los Velasco, que fue curioso porque los Velasco fueron derrotados pues gracias a los movimientos hábiles de diplomacia entre bandos que lograron hacer aquí los Manrique. ¿Qué hicieron los Manrique en este caso? Consiguieron lo imposible. Consiguieron que en Vizcaya se uniese el bando de los Avendaño, nos remitimos, dedicamos un capítulo a los Avendaño, con el bando de los Mújica. Nos remitimos también a nuestro capítulo que hablamos de los Aramayona. No se llevaban muy bien. Que se llevaban a matar. Pero consiguió, los hizo parlamentar y consiguió que se aliasen para enfrentarse contra los Velasco. Un enemigo común hace más fuerte y te haces amigo del de al lado, ¿eh? Efectivamente. Aunque estés en contra. Los Velasco estaban utilizando Vitoria como, vamos a decir, como campo de operaciones principal para plantear, vamos a decir, a su modo, una incursión, una invasión hacia tierras vizcaínas que tenía como objetivo llegar hasta Bilbao. Pero consiguió nuestro amigo Manrique, con la alianza de Avendaños y de Mújicas, evitar esta, vamos a decir, incursión, apostándose los miembros de este linaje en la villa de Villarreal, actualmente legutiano, que tenía unas murallas potentísimas y que era de algún modo la puerta desde Álava hacia Vizcaya. Y así ganaron los dos clanes. Efectivamente. Bueno, los tres clanes. Consiguieron evitar que entrasen los Velasco, que tuvieron que buscarse una puerta de atrás a través de Balmaseda, etcétera, etcétera. Al final consiguieron incurrir hasta Munguía sin lograr entrar en Bilbao, y allí al final hubo una batalla campal en la que los Velasco salieron esquilmados y derrotados. Este fue un gran episodio que en las crónicas Lope García de Salazar y otros pues le dedican buena parte de sus crónicas, pues porque fue realmente bastante importante y uno de los últimos capítulos así importantes de la lucha de bandos en el País Vasco. Y esa batalla ahí en Munguía que se llevaron los Manrique, ayudados por estos dos clanes alaveses, y se quitaron de problemas los dos. Nos vamos a meter en una última parte. Un poquito. Es que veníamos hablando de la dificultad que estás teniendo a la hora de empezar a tirar del hilo, de la dificultad de encontrar esos nombres, ¿no?, que marcábamos con Pedro, con Diego, con Manrique. Exacto. También de apellido. Y la gente estará diciendo, oye, que se han olvidado de las mujeres. Claro. Oye, que los Manrique, evidentemente, y más sobre todo con eso que hemos contado de los Gauna, con el apellido de los Lara, eso tuvo que haber unos casamientos, tuvo que haber unas alianzas, y en este caso son las mujeres las que llevan a cabo, ¿no?, mayoritariamente esos casamientos y ese unir de alguna manera eso clanes. La verdad es que ya sea por mi propia ineficacia, porque que tampoco es que tenga tanto tiempo a dedicarle... Créanme que no, que bucea en los libros, en las redes. Pero en otros capítulos he tenido más éxito a la hora de poder retratar alguna mujer en particular en algún papel relevante, pero en este caso, pues lo cierto es que no lo he logrado satisfactoriamente, pero sí que podemos dar algunas notas, como bien comentas. En primer lugar, por ejemplo, podemos hablar de mujeres, miembros del linaje de Manrique, que tuvieron un papel de poseedoras y de señoras del territorio, como fue, por ejemplo, el caso de Leonor de Manrique, que allí por estos años, entre 1470 y 1480, los documentos nos la sitúan como señora de la Torre de Estarrona.
Y luego, por supuesto, pues lo que comentas, el papel que tienen todas las mujeres en esta diplomacia, en este entretejer alianzas por medio de los enlaces matrimoniales. Fíjate, igual te va a llamar la atención, pero es que estos linajes, aunque sean acérrimos enemigos, ahí hacen sus intentos por aliarse y unificar la sangre. De tal forma que, por ejemplo, Leonor de Manrique, allá por el siglo XV, esta no es Leonor de Manrique, la de Estarrona, de que acabo de hablar, sino otra, se casó con Pedro Fernández de Velasco. Manríquez y Velasco, que no se pueden ver, Madre aquí mía. un matrimonio. Porque esto es una demostración de que intentaron arreglar rencillas, No, unificar que siempre hay una oveja patrimonios. negra en la familia, te lo digo yo. No lo lograron. También otro matrimonio, en este caso con los Avendaño, de Teresa Manrique, que se casó con Juan de Avendaño, que era el señor de Villarreal. Ya vemos que sí, que efectivamente los Manrique se aliaron con los Avendaño en el caso de Villarreal, en este episodio del que hemos hablado hace un momento. Y luego, por último, pues otro tercer matrimonio importante con los Guevara. En este caso, Isabel Manrique, que tomó por esposo a Pedro Vélez de Guevara, señor de Oñate, que, bueno, también hablamos de ella y de él cuando hablamos en el capítulo de los Guevara ya hace casi un año, que ha pasado bastante tiempo. Y esto lo que tiene que ver con las mujeres, que seguramente se puede encontrar más, pero cuidado, no es fácil, ¿eh? No es fácil. La historia de las mujeres no está hecha, no está construida, no es que vas a ir a un libro y te la vas a encontrar. Cada vez estamos mejorando en esto, pero si echamos la vista atrás y buscamos en los viejos cronistas, la cosa es difícil, ¿eh? Y danos 2 lugares, 2 sitios o uno más en concreto, ¿dónde se enterraban? Eso es, los panteones. Los Lara y los Manrique no tienen un panteón unificado en un sitio. Si tuviese que decir un lugares donde se enterraron, porque se han enterrado varios, podemos situar referencias. Monasterio de Santa María de Huerta, en Soria. Ahí los Lara, varias generaciones se entierran allí. Otro monasterio mucho menos conocido, Monasterio de Fresdeval, en las proximidades de Burgos capital, que ahí también los Manrique lo tuvieron como panteón, lugar donde enterrarse. Y en La Rioja, Monasterio de Santa María de Valvanera, que también los condes de Treviño lo tuvieron como lugar de enterramiento. Luego ya, efectivamente, si nos fuésemos al siglo XVI, los condes de Treviño acabaron siendo duques de Nájera, y como duques de Nájera se hicieron allí un panteón que la gente pues de Nájera pues conoce, supongo, la gente que ha ido allí, que está el panteón de los duques de Nájera, que son también Manriques, pero claro, ya es un siglo XVI, siglo XVII, oye, que no entra dentro de nuestro ámbito ahora mismo de lo que vamos a hablar. Suficiente, recorremos la historia, pues que la gente que se dé una vuelta por la zona de La Rioja, esa zona del Condado de Treviño, etcétera, y los próximos, madre mía, los hemos dicho. Los Velasco, señores de la Puebla de Arganzón. Isma García, un abrazo. Un placer.